tratamiento. Pero lo principal sería detectar los contactos prematuros para poder corregirlos y evitar una recidiva. Existe un gráfico que representa los movimientos mandibulares en el plano sagital. Y estas posiciones mandibulares pueden ser límites o bordeantes, por ejemplo la protrusiva, la máxima protrusiva, y los intrabordeantes, que puede ser la masticación. En el plano sagital nosotros vamos a ver que las posiciones bordeantes va a darnos un esquema o un llamado diagrama, que es el diagrama de Poiseuille. Este diagrama de Poiseuille tiene diferente vista, ya sea si es tomada desde el lado derecho o del lado izquierdo. En este caso es tomada del lado izquierdo, ¿ya? Izquierdo, acuérdense. ¿Por qué? Porque hacia adelante siempre, en el diagrama de Poiseuille, una de las cosas para poder acordarse, hacia adelante siempre va a ir la pancita. ¿Nosotros dónde tenemos la pancita? Hacia adelante, todos. Entonces, esta pancita de este diagrama va a ser lo que me va a identificar hacia qué lado estoy viendo yo. Si yo quiero verlo del otro lado, igual voy a ver lo mismo, pero al revés, donde yo voy a tener, por ejemplo, una posición más o menos esto. Una posición 1, vamos a suponer que esto es oclusión céntrica. Una posición 2, que va a ser relación céntrica. Una posición 3, que nos va a dar toda una superficie que va a producir movimiento de rotación pura. Aquí es donde se produce la rotación pura. Esta posición 3 sería apertura máxima en la posición de relación céntrica. La posición 4 sería de apertura máxima. La posición 5 sería de protrusiva máxima o máxima protrusiva. La posición 6, que es mordida invertida. La posición 7, que es la posición de vis a vis. ¿Ya? Entonces, y les dije que debajo de la oclusión céntrica, entre 2 a 4 milímetros, que se encuentra la posición de reposo. La posición de reposo. Ya saben, esto es anterior y hacia acá es posterior. Hacia acá se dan movimientos de rotación, acá se dan movimientos de traslación. Que tienen la vista del lado izquierdo y la vista del lado derecho. Tienen los dos diagramas. Y eso es lo que va a desarrollar la mandíbula. Eso es lo que va a hacer. Máxima protrusiva. Todo eso se va a dar, todas esas posiciones se van a dar cuando yo voy a mover la mandíbula y uno se da cuenta cuando uno está llevando la mandíbula hacia adelante, por ejemplo, de la posición de oclusión céntrica. Cuando uno está llevando la mandíbula hacia adelante, va a sentir que la mandíbula baja, luego va a discurrir sobre un plano,
luego va a producir una mordida invertida y por último llega a una máxima protrusiva. En el 80% de la población hay un deslizamiento, nos dice, de la posición de relación céntrica a máxima intercrupiación. Esto es lo que les decía, que normalmente nuestras posiciones de oclusión céntrica y relación céntrica no coinciden. Cuando se hizo los estudios de estos casos para poder corregir todos estos contactos que no son buenos para el paciente, muchos agarraron y dijeron que para que una oclusión sea buena o sea estable, la relación céntrica y la oclusión céntrica deben de coincidir en una misma dimensión vertical oclusal. Pero ya se ha demostrado que cuando se lleva la mandíbula a relación céntrica, la dimensión vertical oclusal, porque llega a contratar y considerar una pieza, es mayor que la oclusión céntrica. Entonces, en relación céntrica hay mayor distancia, en oclusión céntrica hay menor distancia. Esa fue también una de las razones por las cuales se crearon las escuelas de odontología. Una de las escuelas era la escuela de oclusión funcional, defendida por Ranfio Riacho. La otra era la escuela de natológica, ¿no? Donde estaba Peter Thomas, donde estaban diferentes odontólogos que defendían esta posición, y la otra fue la del modelo europeo, ¿no? Pero en el modelo europeo lo que al final quedaron es que lo que estaban hablando ellos era del síndrome de Kosten. Por eso quedaron estas dos escuelas nada más. Y cada una de esas escuelas tiene cada una de ellas su parte buena y su parte mala. O sea, no todos tienen la razón absoluta, ¿no? No todos tienen, digamos, la verdad perfecta. La escuela natológica habla, por ejemplo, del tripoidismo, habla del contacto en 3 puntos y que esos 3 puntos hacen que la oclusión sea bastante estable, y eso es muy cierto. Habla de la relación de diente con diente, un diente contra otro diente es la mejor relación que hay. ¿Por qué? Porque este diente, al transmitir una fuerza hacia abajo y este diente al transmitir una fuerza hacia arriba, estas fuerzas son en el eje mayor de las piezas y por lo tanto no provocan trauma. Pero ¿cuántas oclusiones hay en esta relación? Normalmente, lo que habla la escuela de oclusión funcional, así como estos hablan de relación diente con diente, ellos hablan de relación de un diente contra 2 dientes. Y esto es lo cierto en la mayoría de oclusiones. Si ustedes toman modelos de diferentes personas y los hacen el montaje en una oclusión céntrica, van a darse cuenta que esta es la relación que hay en casi todas las personas. Esta es la relación que hay. Muy poca gente tiene esta relación de diente con diente. Entonces, eso es lo que hace que cada una de ellas tenga una parte de verdad en todo esto. Además nos habla, según las estadísticas, que en el 10% de la población estas dos posiciones coinciden y no hay desplazamiento. Claro, pero no son la mayoría, ¿no? Dice que en el 10% de la población se encuentra una céntrica larga, la llamada céntrica larga.
El término céntrica larga, ¿quién lo adopta? Lo adopta la Escuela de Oclusión Funcional, donde ellos deciden hacer los desgastes selectivos y al final, al crear esas pequeñas fosas, si les explico, de repente no se vayan a marear. Normalmente una cúspide debe de ingresar en una fosa. Eso es lo normal. ¿Está bien? Ya. Ahora, cuando este caso, vamos a suponer que el paciente está así y yo voy a llevarlo a regresión céntrica, la mandíbula se va a ir más atrás, ¿no? Ligeramente. Entonces la regresión que va a haber es, el superior va a quedar en su posición, pero el inferior va a quedar así. Porque la mandíbula se va a estar yendo más atrás. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Ya. Cuando ellos hacen ese estudio, nos dicen, aquí es la posición de oclusión céntrica. ¿Está bien? O máxima circunflexión. Y aquí en este punto está la posición de regresión céntrica. ¿Hasta ahí está bien? Ya. No se van a marear, no se van a perder. Ahora, yo voy a hacer una ampliación de esto. Está la fosa del diente. Aquí está oclusión céntrica, ¿está bien? Y aquí está regresión céntrica. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace la Escuela de Oclusión Funcional? Lo que ellos proponen es agarrar y eliminar esto. De tal manera que este punto de relación céntrica pasa aquí. ¿Está bien? Con ese desgaste selectivo, el punto de relación céntrica pasa a estar aquí abajo. Y entonces, ya en este momento que se ha hecho ese desgaste, la oclusión céntrica y la relación céntrica tienen una misma dimensión vertical o dorsal. ¿Por qué? Porque la punta del superior venía acá. Y ahora la punta del superior en relación céntrica ya no se queda ahí, ya se queda acá. ¿Me entiende? Es la misma cúspide, pero en dos posiciones diferentes. A esta distancia que hay entre esta posición de oclusión céntrica y la posición de relación céntrica se le llamó céntrica larga. De aquí nace el término relación céntrica, de céntrica larga, que lo proponen casualmente los de la Escuela de Oclusión Funcional. Posteriormente ya Ramfield y Ash, ellos cuando hacen la rehabilitación del caso, lo que hacen es que en el diseño de los articuladores Hanao le agregaron un tornillo especial que permitía este movimiento, pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, permitía ese movimiento. Pero ellos lo que hicieron fue proponer es que ese movimiento sea lo más corto posible y desarrollaron el término céntrica larga acortada. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea ese desplazamiento, va a ser mucho más estable todo va a ser mucho más estable. Pero bueno, ese es tema ya de otra exposición. Nos dice también prótesis total, la céntrica larga y la máxima interpretación deberán coincidir en una misma posición. ¿Qué quiere decir? Que la rehabilitación que ustedes están haciendo a sus pacientes, ¿la van a hacer en qué posición? En relación céntrica. La van a hacer en la posición de relación céntrica. Por eso están tomando sus registros de relación céntrica. ¿Ya? Y una vez que el paciente
ya tenga todos sus dientes completos, como ya ustedes se engranaron o han hecho el engranaje en esa posición de relación céntrica, entonces al paciente no le queda otra que morder ahí y se va a acostumbrar a esa nueva posición. Y esa nueva posición que le va a conservar ya cóndilo, que le va a conservar toda su articulación. Entonces, de esa manera estamos rehabilitando, estamos dándole o devolviéndole salud a esa persona o a ese individuo. ¿Qué diagrama o qué esquema se forma en el plano horizontal? En el plano horizontal, ¿de dónde veo el plano horizontal? Desde arriba, ¿no? Desde arriba. Como que yo me enfoque desde acá y vea el movimiento que hace mi mandíbula. Y ese movimiento que va a hacer mi mandíbula va a darme ese plano, ¿ya? Ese plano. Entonces nos dice que en el plano horizontal se obtiene un patrón de forma romboidal. Tiene tres componentes. El primer componente es la posición de contacto retrusivo. ¿Cuál es la posición de contacto retrusivo? A ver. ¿Ninguna? ¿Cómo que ninguna? La posición de relación céntrica. La posición de relación céntrica. La otra, el PIC, ¿qué cosa sería? Sería la posición de oclusión céntrica. También llamada posición intercuspal. Posición intercuspal. Y de relación céntrica lleva una lateralidad, por ejemplo, derecha. Luego, sobre esa lateralidad derecha hace una protrusiva hacia el centro. Puede llevar de esa protrusiva a una lateralidad izquierda. Y por último, lleva la posición de relación céntrica y desarrolla ese esquema. La posición de contacto retrusivo es uno de los tres componentes. Luego viene la posición de máxima lateralidad, que puede ser derecha o izquierda, donde la mandíbula se desliza lateralmente lo máximo posible. Y la extensión de este movimiento va a depender en cada paciente de la forma y número de dientes, el control neuromuscular y la anatomía de la ATM. En el paciente dentro-total, por supuesto, va a haber cierto problema o cierta limitación, porque el paciente no se va a ubicar en una lateralidad exacta. Y ese es el gran inconveniente que se tiene para cuando nosotros trabajamos la programación del articulador. Ustedes van a ver que nosotros vamos a trabajar con valores promedio, porque son valores que más o menos son obtenidos de un cierto tipo de población, y de esa manera vamos a obtener los valores promedios de 30 grados y de 15 grados, ustedes que conocen. ¿Por qué? Porque en el paciente dentro de lo total nosotros no vamos a poderle tomar una lateralidad. No vamos a poderle tomar una lateralidad para poder programar el ángulo del veno. No vamos a poder tomarle una protrusiva para poder programar el ángulo de la eminencia. Y por lo tanto tenemos que trabajar solamente con valores promedio. Y el último es la máxima protrusión. A partir de la máxima lateralidad, la mandíbula se va a mover hacia adelante y hacia adentro, hacia la línea media. La máxima protrusiva no constituye un movimiento funcional. Eso es lo que se va a dar en el plano horizontal. De la manera como se va a mover la
Muy bien. Por último nos queda el último plano, que es el plano frontal, ¿no? En el plano frontal muchos dicen que se ve la forma de un escudo, otros dicen que se ve la forma de una zanahoria, otros dicen que tiene una forma de una gota de agua. Hay diferentes conceptos que van a decir que tiene determinada forma. Pero el patrón o la forma más o menos es esta, donde se va a partir o se van a dar cuatro desplazamientos de la mandíbula. A partir de la posición intercuspal, o también llamada oclusión céntrica, no céntrica, porque céntrica, ¿quién me puede imaginar si usted me dice céntrica? No. ¿Ya? A partir de oclusión céntrica, el paciente, por ejemplo, va a hacer un movimiento de la mandíbula hacia un costado, hacia el punto 1, y ese es el movimiento bordeante superior lateral izquierdo, ¿no? Bordeante superior lateral izquierdo. El número 2 sería el bordeante de apertura lateral izquierdo. El número 3 sería bordeante superior lateral derecho. Y el número 4, bordeante de apertura lateral derecho. Bien. Son esos movimientos los que vamos a observar nosotros en este plano frontal. Y si lo vemos ahí, máxima apertura, bordeante, lateral, de apertura y de lateral, ¿no? Ahí sería bordeante superior lateral izquierdo, bordeante de apertura lateral izquierdo, lateral izquierdo también, bordeante lateral derecho, apertura máxima, bordeante de apertura lateral izquierda, bordeante lateral izquierdo, oclusión céntrica. Bien, eso sería. Cuando nosotros trabajamos con los movimientos de la mandíbula, nosotros no podemos dejar de ver algunas estructuras que van a permitir o que van a limitar o que van a poderse dar en el momento que la mandíbula se mueve. A todas estas estructuras que van a ayudar o van a estar dentro de este movimiento de la mandíbula se le denomina determinantes de la oclusión, o también llamados factores determinantes de la oclusión. Estos factores son de dos tipos: los variables, o sea, cuando se pueden modificar por el operador, y los fijos, porque no pueden ser modificados por el operador. Dentro de los determinantes fijos de la oclusión tenemos en primer lugar al ángulo y curvatura de la guía-condilla, a la distancia intercondilia, al eje de bisagra, a los movimientos laterales, tanto del lado de trabajo como del lado de balance, al deslizamiento de Bennett, donde comprende tanto el movimiento como el ángulo de Bennett, a la relación céntrica y a la posición postural. Todos ellos, si ustedes se dan cuenta, no se pueden modificar. ¿Por qué? Yo no podré modificar la distancia entre condilias. No, porque los cóndilios tienen una distancia y yo no puedo, salvo que los corte, ¿no? Y los pueda mover para modificar.
modificar esa distancia. ¿Ya? ¿Puedo modificar la posición postural? No, porque así no tenga dientes, igual va a tener una misma posición postural. No es que vaya a aumentar o vaya a cambiar esta posición postural. ¿Ya? Igual, la relación céntrica también es una, el ángulo de Bennett, el movimiento de Bennett, todo esto es uno para el paciente. Esos son los fijos. Y los variables están el guía incisal, la guía incisal, lo anterior, el plano cruzal. Muchas veces el plano cruzal se altera solamente con la extracción de algunas piezas, y también por esa razón puede ser modificado por el operador. La curva de Espío, también llamada curva de compensación, esta casualmente es un término que se utiliza para todo lo que es prótesis completas, y ustedes se van a dar cuenta de que nosotros vamos a poder dar esa curva con un tipo de instrumento, igual que la curva de Wilson, ¿no? Que, como ustedes conocen, la curva de Wilson es tomada desde a nivel de premolares, pero desde una vista frontal donde vamos a poder ver que la mandíbula se va a mover a los lados y va a desarrollar una curva. Y una de las razones por la cual nosotros debemos de trabajar con estos valores, porque estos son los que nos van a ayudar a poder conseguir buenos resultados, es trabajando con un instrumento, por ejemplo, como esto. Ustedes lo conocen, pero no es ese que venden afuera que cuesta 5 soles, 10 soles. No, no es ese. Esta es una curva especial. Esta es una curva especial que tiene una graduación de 20 grados. ¿20 grados por qué? Porque son los 20 grados que son ideales para los pacientes que van a aportar prótesis totales. Y esta curva, este instrumento, dentro de la forma que tiene determinada la curva de Spee y también tiene determinada la curva de Wilson. Por eso es que es importante trabajar adecuadamente con un instrumento que les ayude a poder obtener todos estos valores dentro de lo que es el pastelillo de tus amigos. Ahí dice se devuelve, por si acaso. Se han hecho imitaciones, ahí tengo la imitación esa, pero no es igual, no es lo mismo, ¿no? Es como, hay un articulador que le llaman New Simplex, y ese articulador no es el New Simplex, es solamente el nombre, porque el articulador, el verdadero New Simplex es un articulador pequeño, es un articulador pequeño, pero que en ese articulador se puede colocar la mayor cantidad de casos de pacientes. Dentro del diseño tiene ya graduado algunos ángulos y por lo tanto es un articulador bastante confiable, pero las imitaciones definitivamente no es buena. Está la curva de Wilson, que también se puede modificar, la altura cuspidia. Nosotros, cuando yo les hablé de dientes, de 0 grados, de 5 grados, de 10 grados, de 20 grados, de 30 grados, de 33 grados. Entonces, la altura cuspidia va a ser modificada de acuerdo al caso que yo tenga. El overjet y el overbite también igual, ¿no? Si es que el paciente tiene una clase 2, una clase 3 o una clase 1, va a variar este overjet y va a variar también el overbite. Entonces, de esa manera, estos son también los factores variables de la oclusión. La guía condyle, como se ve ahí en la foto, ¿no? En la foto, esta es la que también podemos programarla por si acaso en el articulador, y le vamos a dar un valor de 30 grados por los estudios que se han hecho, ¿no? Por eso son llamados valores promedios. Al igual que la distancia intercondylar, que tiene valores promedios, eso también tiene valores promedios. Es un ángulo determinado por el desplazamiento del cóndilo de arriba hacia abajo con referencia al plano horizontal.
con referencia a este plano. Este plano que está acá se va a desarrollar una angulación. Depende directamente de la inclinación de la eminencia articular. Mientras la inclinación de la eminencia articular sea más pequeña o más pobre o tenga menos angulación, entonces todo va a bajar, va a ser más plano los dientes y bueno, desde ahí de hecho que se nota bastante el deterioro de la articulación. El movimiento de protrusiva es el desplazamiento hacia adelante de la máxima intercuspidación y se van a producir contactos en los dientes anteriores entre el borde incisivo de los dientes inferiores y las caras palatinas superiores anteriores. Entonces, en ese movimiento de protrusiva, por ejemplo, puede empezar desde aquí y luego el diente va a tener diferentes posiciones hasta que llegue a una posición donde llega a un vis-a-vis. Normalmente, ¿por qué es importante esto? Porque esto es lo que nos va a ayudar en un paciente dentado a detectar el fenómeno de Christensen. Pero un paciente dentro total también nos ayuda. ¿Por qué? Porque así como en un paciente dentado, por ejemplo en ustedes hacen una lateralidad derecha y lo normal que debe contactar son sus caninos solamente. Y después todas las piezas, tanto del lado derecho como el lado izquierdo, nunca deben de contactar. Si ustedes tuviesen algún contacto, aparte de los caninos, ese contacto tiene que rebajarse, tiene que eliminarse, porque se le está produciendo una interferencia. Y esa interferencia hace que sufra su articulación y también toda la musculatura y a veces no puedan descansar bien. Igual, ustedes hacen una protrusiva, llevan la mandíbula hacia adelante, en el momento de llegar a un vis-a-vis, los dientes posteriores no deben contactar. A esto se le denomina fenómeno de Christensen. Pero ¿qué pasa si ustedes llevan hacia adelante, hacia la posición de vis-a-vis, y además de los contactos anteriores, existiera algún contacto en posterior? Ese contacto también tiene que eliminarse porque esa es una interferencia en protrusiva. En cambio, en el paciente dentro de lo total, cuando ese paciente lleva a una protrusiva y llega vis-a-vis, se tiene que dar contacto anterior, pero también se tiene que dar contacto posterior. Por lo menos uno a cada lado en posterior. ¿Para qué? Para evitar que en el momento que contacta anterior se salgan de posterior las prótesis. Por eso es que se le tiene que dar contacto. Se tiene que dar contacto sí o sí. ¿No? Y ahí nos dice la teoría, se puede apreciar en este movimiento de protrusión el fenómeno de Christensen, donde se produce desoclusión de las piezas posteriores. Ahí están las piezas anteriores, toman contacto, pero las posteriores están sin contacto. Ese es el fenómeno de Christensen que se da en una persona normal, con dientes naturales. En prótesis total se debe evitar el fenómeno de Christensen porque va a desestabilizar las prótesis.